Hay decisiones que no se gritan. Hay escapes que no hacen ruido. Ella no dejó una nota. No explicó nada. Una noche simplemente se fue. Porque entendió que quedarse era dejar de existir. Y hoy, su historia puede ayudarte a ti. A ti que tal vez estás aguantando lo inaguantable. A ti que piensas que no tienes salida. Quédate hasta el final, porque esta historia puede identificarte. Y si alguna vez sentiste que necesitabas empezar de nuevo, este canal es para ti. Suscríbete a Mentis, la voz interior. Aquí hablamos de renacer, de verdad. Lucía despertaba todos los días con una especie de nudo en el pecho que no sabía cómo explicar. El despertador sonaba a las 6:45. Y durante esos 10 segundos antes de abrir los ojos, había un instante de paz. Pero apenas su mente se acomodaba en la realidad, el peso volvía. El mismo techo, el mismo cuarto frío. Y a su lado, Julián, roncando con la espalda hacia ella. No la había tocado en semanas. A veces, cuando él se dormía, ella lo miraba en silencio. No con odio, con desconcierto. Con una pregunta sin resolver. ¿En qué momento se convirtió en esto? Vivían en un departamento que habían conseguido con ilusión 3 años atrás. Lucía había decorado cada rincón con plantas, velas y libros. Pero con el tiempo, el lugar fue cambiando. A Julián le parecía desorden. Decía que las plantas ocupaban espacio, que las velas daban olor raro, que los libros solo servían para acumular polvo. Lucía comenzó a sacar cosas, a guardar sus cuadernos, a desprenderse de sí misma. Y en ese proceso, sin notarlo, también empezó a desaparecer. Trabajaba en una agencia publicitaria como asistente creativa. Tenía talento, ideas, sensibilidad, pero jamás se atrevía a hablar demasiado en las reuniones. Porque Julián solía decirle que las mujeres emocionales no eran tomadas en serio, que él la ayudaba a ser más racional. Y ella, sin saberlo, comenzó a encogerse en todas las áreas de su vida. Ya no salía sola, ya no bailaba, ya no escribía, vivía, pero no era su vida. Así comenzó todo. Lucía tenía 23 años cuando conoció a Julián. Estaba sentada en una cafetería del centro, escribiendo en una libreta mientras tomaba un café frío. Acababa de salir de una ruptura confusa, de esas donde nadie lastima a propósito, pero todo termina roto igual. Julián se le acercó con una sonrisa desarmante y una frase absurda. ¿Escribes para olvidarte o para recordarlo? Lucía rió, sorprendida. Él era mayor, hablaba con seguridad, conocía autores, películas, ciudades. Parecía vivir a otro ritmo. Y lo más importante, la escuchaba. Los primeros meses fueron un torbellino de emociones, paseos espontáneos, mensajes de madrugada, citas largas en librerías. Julián le decía, tú no eres como las demás, tienes alma. Contigo quiero construir algo grande. Lucía, que siempre había dudado de su valor, empezó a sentirse especial. Era la primera vez que alguien la miraba con admiración. La primera vez que alguien decía querer su mente. Pero lentamente, lo que parecía admiración, comenzó a volverse control. Todo comenzó con celos sutiles. Un comentario inocente. Ese amigo tuyo es medio intenso, ¿no? O una pregunta pasivo-agresiva. ¿Siempre te maquillas así para salir sola? Al principio, Lucía lo tomaba como muestra de cuidado, pero había algo en su tono. Algo que la hacía sentir observada. Y cuando Lucía quiso hablar de eso, Julián la abrazó fuerte y le dijo al oído: yo solo te cuido. Tú eres lo más importante que tengo. No quiero perderte. Y fue ahí cuando comenzó la jaula más peligrosa. La que se construye con palabras de amor mal dichas. La relación siguió. Pero ya no era un torbellino de amor. Era un remolino que la iba tragando despacio. Julián comenzó a controlar sus tiempos. Se enojaba si ella salía sin avisar. Leía sus mensajes por seguridad. La llamaba 3, 4 veces al día desde el trabajo. Y si ella no respondía de inmediato, había escena. ¿Estás escondiendo algo? No me mientas. ¿Qué haces que no puedes contestar? Lucía comenzó a vivir en alerta, como si cada paso suyo pudiera provocar una bomba. Dejó de ver a su mejor amiga porque a Julián no le caía bien. Dejó de hablar con su hermana porque siempre se metía en lo que no le importa. Empezó a dudar de su memoria,
de su juicio, de sus emociones. Porque Julián era un experto en manipulación emocional. Yo solo quiero que seas mejor. A veces te portas como una niña. No sabes cuánto me esfuerzo para que estemos bien. Lucía empezó a escribir en secreto. Frases sueltas, poemas tristes, a veces solo palabras. Auxilio, basta, despierta. Y aunque dormía con él cada noche, se sentía más sola que nunca. El día que sangró por dentro fue un sábado. Lucía había decidido publicar un texto antiguo en un grupo de escritores de Facebook. Un cuento breve sobre una mujer que se pierde a sí misma en nombre del amor. A las pocas horas, cientos de personas lo compartieron. Recibió comentarios emocionados, felicitaciones, incluso un mensaje privado de un editor. Tu voz es especial. ¿Has pensado en publicar algo más largo? Lucía no cabía de la emoción. Era la primera vez en años que alguien la reconocía por lo que realmente amaba hacer. Le contó a Julián, y fue un error. Él se quedó en silencio. Luego rió. ¿Te aplauden por ese texto tan básico? ¿Y ese editor? Seguro te escribe con otras intenciones. No me gusta que expongas cosas personales. Parece que hablas de mí. Lucía se quedó helada. Él le arrebató el teléfono. Revisó los comentarios. La acusó de humillarlo. Le gritó. La empujó sin violencia aparente, pero con una fuerza que la hizo chocar contra la pared. No fue un golpe fuerte. No hubo sangre. Pero Lucía sintió algo romperse por dentro. No en el cuerpo, en el alma. Lloró durante horas en el baño. Y esa noche, supo que había llegado al límite. Esa noche fue diferente. Después de la discusión por el cuento, Julián salió a tomar aire. No volvió hasta la madrugada. Lucía se quedó sola en la cocina, en silencio, sin lágrimas, mirando su taza vacía. No lloraba, no pensaba, solo escuchaba el tic-tac del reloj. Había algo extraño en esa calma, como si una parte de ella hubiese muerto, y otra recién estuviera abriendo los ojos. Cuando Julián volvió, ebrio y con el aliento a whisky, ni la miró. Se tumbó en la cama y se durmió con una paz insultante. Lucía se quedó sentada a su lado. No sentía rabia, sentía luto. Fue ahí cuando su mente mostró una imagen nítida, la de una Lucía que bailaba sola en su habitación a los 17, con el pelo suelto, riendo fuerte. Esa imagen le dolió como un golpe. De pronto se levantó, fue al closet, sacó su mochila, metió 2 jeans, 4 camisetas, su cuaderno de notas y una caja de recuerdos. Todo en silencio, todo con una templanza extraña. No temblaba, no dudaba. En el baño se miró al espejo. Tenía ojeras, la mirada cansada, la piel pálida. Pero dentro de esos ojos había una chispa, pequeña, rebelde, viva. Tomó su celular, envió un solo mensaje a su amiga de toda la vida. Puedo quedarme esta noche, no quiero volver. A las 3:47 a.m. cerró la puerta detrás de ella. Y al caminar por la calle desierta, sintió el frío de la madrugada pegado a su piel. Pero también una certeza. Ya no había vuelta atrás. Los primeros días fueron un abismo. Lucía llegó a casa de su amiga Camila con lo puesto. Durmió en un sofá cama, no comía, no hablaba mucho, miraba el techo durante horas. Julián la llamó 27 veces. Le dejó 8 mensajes de voz, donde pasaba del llanto a la rabia. No sé cómo pudiste hacerme esto. Pensé que eras distinta. No vas a sobrevivir sin mí. Lucía no respondió, pero cada palabra le dolía como si la arrancaran desde dentro. Camila le preparaba té, le hablaba con suavidad. A veces se sentaban en silencio, simplemente respirando juntas. Lucía no sabía cómo empezar de nuevo. Solo sabía que no quería volver atrás. Una noche, mientras revisaba sus cosas, encontró su viejo cuaderno. Ahí estaban sus textos, sus frases rotas, sus gritos escondidos entre líneas. Y sin saber cómo, empezó a escribir. No eran textos bonitos, eran crudos, sucios, llenos de heridas. Pero por primera vez en años, se sentía real. Empezó terapia una semana después. Su psicóloga, Andrea, la escuchaba sin juzgar. Le hacía preguntas que dolían, y un día le dijo algo que le cambió la forma de verse. Tú no fuiste débil. Fuiste entrenada para aguantar. Lo valiente no fue resistir, fue irte. Lucía lloró por horas. No de tristeza,
sino de alivio. Ahí empezó su verdadero duelo, el de reconstruirse sin pedir permiso. Los meses siguientes fueron una mezcla de ruina y redención. Lucía necesitaba dinero. Buscó trabajo como redactora freelance, aceptando proyectos mal pagados para poder comer. Corregía textos, escribía artículos para blogs, incluso hizo descripciones de productos para catálogos. Se levantaba temprano, estudiaba cursos online de escritura, veía videos sobre trauma, sobre límites, sobre autoestima. Dormía poco, lloraba mucho, pero cada día se sentía un poco más viva. En paralelo, abrió una cuenta anónima en redes, donde comenzó a compartir sus textos sobre relaciones tóxicas, identidad, dolor emocional. Al principio eran pocos seguidores, pero una noche, uno de sus escritos se volvió viral. Recibió cientos de mensajes. Mujeres que se sentían identificadas, hombres que reflexionaban, personas que decían: «Gracias, tu texto me hizo entender que yo también vivía con miedo». Y ahí comprendió que su historia no era solo suya. Lucía comenzó a hablar en voz alta, no solo en redes, en talleres online, en foros, en círculos de mujeres. Y lo más impactante, su historia estaba sanando a otros, pero también a ella misma. Hoy Lucía vive en un pequeño departamento en la zona sur de la ciudad, nada lujoso, pero suyo, con ventanas amplias, paredes con cuadros que ella misma pintó, estanterías llenas de libros, y una mesa de madera donde cada día escribe con la luz del amanecer entrando a raudales. No hay gritos, no hay reproches, no hay miedo. Las primeras semanas sola fueron duras, económicamente precarias, pero con el tiempo, el esfuerzo empezó a rendir frutos. Aquel pequeño perfil anónimo donde compartía sus textos se convirtió en una comunidad. Mujeres, hombres, personas que llegaban por casualidad y se quedaban por la honestidad brutal con la que ella contaba su historia. Un día, una editorial independiente la contactó. Le ofrecieron convertir sus escritos en un libro. Lucía dudó, tenía miedo, pero aceptó. El libro fue publicado con un título sencillo pero poderoso: Lo que callé para sobrevivir. Se agotó la primera tirada en menos de un mes. Con el tiempo, comenzaron a llegar propuestas para dar charlas, entrevistas, incluso talleres pagos. Lucía empezó a ganar dinero haciendo lo que siempre había amado: escribir, contar historias, sanar a través de la palabra. No se volvió millonaria, pero por primera vez podía pagar sus cuentas sin miedo, sin favores, sin pedir permiso. Podía comprarse un abrigo sin justificarlo. Podía invitar un café. Podía vivir tranquila. Y eso, para ella, era éxito. También comenzó a recibir mensajes de personas que habían leído su historia, y gracias a eso, se animaron a irse, a poner límites, a buscar ayuda. Cada mensaje la llenaba de un fuego silencioso que la impulsaba a seguir. Gracias por escribir lo que yo nunca supe decir. Tu historia me salvó. Hoy me fui, temblando, pero me fui. Lucía nunca respondió desde el ego. Respondía desde la herida ya cerrada, pero con la cicatriz visible. No soy ejemplo, solo soy alguien que decidió no morir en vida. También sanó su relación con su hermana. Volvió a verla, lloraron juntas, rieron como antes. Porque a veces, volver a uno mismo también significa volver a quienes te vieron antes de romperte. Hoy Lucía camina ligera, no porque no haya dolor, sino porque eligió no cargar lo que no le pertenece. Sigue teniendo miedos, sigue teniendo momentos oscuros, pero ahora tiene herramientas, tiene una voz, tiene un camino, y sobre todo, tiene algo que durante años le fue arrebatado: libertad. Tal vez tú también estás en ese punto, donde todo duele, pero algo dentro de ti quiere gritar: no estás loca, no eres débil, y mucho menos estás sola. A veces el primer paso para cambiar tu vida es simplemente irte, aunque tiemble todo, aunque duela todo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a Mentis, la voz interior. Este canal existe para personas como tú, para las que han callado, aguantado, sobrevivido, y hoy están listas para renacer.